Tomamos ahí la palabra de Dios en Mateo, el capítulo 5. Vamos a hablar en esta tarde acerca de las bienaventuranzas. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Mateo capítulo 5. Sabe que Mateo capítulo 5 nos habla de lo que se conoce como el Sermón del Monte, donde Jesús dio las bases fundamentales de todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Allí es donde Jesús nos habla acerca de que si nosotros no somos hacedores de su palabra y somos solo oidores, realmente estamos perdiendo el tiempo. Allí es donde Jesús habla de edificar sobre la roca. Y empezando por el versículo 1 en el capítulo 5, el Sermón del Monte cubre el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 6 y el capítulo 7. Es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Mateo 5, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Lean ustedes el versículo 2. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la luz de los hombres, porque de ellos es el reino de los cielos. Leamos todos el versículo 11 y el versículo 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Repito que este sermón o este mensaje de Jesús se conoce como el Sermón del Monte, donde Jesús sentó las bases, las claves que tienen que ver con el reino de los cielos. Y a esa multitud que le seguía, o dentro de esa multitud que le seguía, había un grupo que le seguía solamente por las señales, otros le seguían por ocupar posiciones, otros le seguían tal vez tratando de ser líderes de ese grupo, pero había un grupo, había un remanente que le seguía de todo corazón y eran discípulos realmente de corazón, y a ellos el Señor les dirigió este mensaje. Por eso dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Note bien que quienes se acercaron a él fueron sus discípulos. Amén. La persona que ama a Dios siempre se mantiene cerca del Señor, y a esos discípulos el Señor les refirió esto que se conoce como las bienaventuranzas. Vamos a estudiarlas y vamos a mirarlas en esta tarde. La primera bienaventuranza se le conoce como la suprema bienaventuranza por la importancia que tiene. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Oiga bien, no está diciendo bienaventurado el que vive en una chabola, o bienaventurado el que vive debajo de un puente. No, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es una persona que la palabra de Dios
le considera pobre en espíritu. Usted ve que una persona que está en un estado profundo de pobreza no tiene muchas veces para pagar la luz, para pagar el agua, para comprar ropa, para comprar alimento, no tiene recursos y está en algunos casos en una absoluta indigencia. ¿Quién es el pobre en espíritu? Es la persona que se siente en una condición tan baja, en un estado de moral y de justicia tan limitado, que lo único que puede salvarlo es la justicia de Dios. Amén. Una persona que se acerca al Señor y le dice: Señor, yo no puedo satisfacer las demandas de tu justicia y de tu gracia. Lo único que me hace acepto delante de ti es la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Soy pobre y la única riqueza que puedo tener es la que me añades a través de tu cruz. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. Usted si mira el Salmo 34:6, bendecido el nombre maravilloso del Señor. El Salmo 34, versículo 6, ¿qué dice? Dice: este pobre clamó y le oyó el Señor. Amén. Y le libró de todas sus temores. Salmo capítulo 34, versículo 6. Sea bendecido el nombre maravilloso del Señor. Salmo 34, 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Entonces, cuando la persona se considera pobre en espíritu, es porque sabe que lo único que posee es lo que viene de la mano de Dios, que con su justicia, con su santidad, no puede alcanzar el reino de los cielos. ¿Cuántos pueden adorar al que vive para siempre? También nos dice la palabra de Dios en el Salmo 9, versículo 18, dice: la esperanza de los pobres no perecerá. Amén. O sea que para Dios, en el sentido espiritual de la palabra, el pobre en espíritu es aquel que pone absolutamente su esperanza en Dios. Amén. La esperanza de los pobres no perecerá. Y también hay otros pasajes que nos enseñan. Dice el Salmo 68:10: por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Salmo 72:4 dice que Él defenderá la causa de los pobres. Amén. Entonces, el pobre en espíritu es la persona que sabe que la única riqueza que le ayuda a ir al cielo es la que viene de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Entonces, quisiera que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Marcos, el capítulo 10. Marcos, el capítulo 10. Marcos, el capítulo 10. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo tenga puede decir amén. Ahí tiene la historia de quién, del joven rico. Y nos dice la palabra, Marcos 10 del 17 en adelante: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno,
sino solo uno, Dios. Toda persona que se crea buena está errada, porque el único bueno en el sentido absoluto de la palabra es Dios. Amén. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondiendo le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él no solo se sentía rico materialmente, sino que se sentía rico espiritualmente. Todo esto lo he guardado. Amén. Pero ¿qué le dijo el Señor? Te falta una cosa para ser realmente pobre en espíritu. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el reino de los cielos. Y le dijo: y ven y sígueme. ¿Cómo? Tomando tu cruz. ¿De dónde nosotros tomamos la riqueza espiritual? De la cruz de Cristo. El que rechaza la cruz no puede entrar al reino de los cielos, porque los beneficios que nosotros recibimos vienen de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando el Señor le dijo a él: vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme, tomando su cruz, ¿qué dice la palabra? Se fue triste. ¿Por qué? Porque no era pobre en espíritu. Cuán distinta fue la historia con Zaqueo. Zaqueo sí era pobre en espíritu, porque Lucas 19, cuando el Señor lo salvó, el Señor no le pidió a Zaqueo que entregara sus bienes ni su riqueza. Pero ¿qué dijo Zaqueo? La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que había entrado a morar con un pobre pecador, y él se reconoció indigno de esa salvación. Un pobre en espíritu, según Dios, es aquel que se reconoce indigno del cielo, y que si lo recibe por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Por eso el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Lázaro también era doblemente pobre. Era pobre materialmente, de tal manera que él anhelaba llenar su boca de las migajas que caían de la mesa del rico, pero nadie le daba. Pero entonces, ¿qué hizo Lázaro? Miró más arriba y miró la mesa de Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque Dios no da migaja. Amén. Y cuando él miró hacia Dios, el Señor le dijo: Lázaro, yo te voy a dar una riqueza que no es material, pero que sí es espiritual. Y cuando murió, fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguimos ahí en Mateo capítulo 5. Estamos estudiando las bienaventuranzas. Amén. La segunda bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículo 4. La bienaventuranza del corazón quebrantado. Repito, la bienaventuranza del que tiene un corazón quebrantado y humillado en la presencia de Dios. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. ¿A quién se refiere el Señor? Número uno, aquellos que lloran por su propio pecado. Amén. Ustedes conocen cuál fue el pecado de David. David le falló a Dios, le arrebató la mujer a uno de sus mejores soldados. Pero David se humilló. Y aunque David pecó, él se humilló con un corazón contrito y humillado. Y ahí es donde David escribe el Salmo 51. Vamos a ir al Salmo capítulo 51, un salmo de quebrantamiento, de humillación. Ahí David le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. He aquí en maldad, verso 5, he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y él dice: purifícame con hisopo, versículo 7, y seré limpio. Lávame y seré más blanco
que la nieve. Y en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y también le dice al Señor, bendecido el nombre maravilloso de Jesucristo, dice en el verso 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Amén. ¿Qué le está diciendo David al Señor? Él está diciendo a Dios que le dé un corazón contrito y humillado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Entonces, cuando la palabra dice bienaventurados los que lloran, se refiere a los que lloran primeramente por su propio pecado. Usted ha leído la palabra en Lucas 7:36, cuando dice que Jesús fue invitado a la casa del fariseo. Lucas capítulo 7, versículo 36. Sea bendecido el nombre del maravilloso del Señor. Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, y una mujer de la ciudad que era pecadora. ¿Sabe cuál es el nombre nuestro antes de Cristo? No es Pablo, no es Pedro, no es Juan, no es Carlos, es pecador. Amén. Y cuando uno viene a Jesús, Él lo perdona y lo santifica. Esta mujer nos dice, no nos da su nombre, nos habla de su condición, que era pecadora. Amén. Porque cuando uno viene al Señor, uno tiene que reconocerse como pecador. Y esta mujer, cuando vio que Cristo estaba en la mesa, dice la palabra que trajo un frasco de alabastro con perfume y se puso detrás a sus pies. Y nos sigue diciendo, comenzó a llorar. ¿Por qué esta mujer lloraba? Porque ella era consciente de que no era digna de estar delante del Señor. Ella lloraba porque sentía el dolor de su pecado. Cuando uno mira la cruz, uno siente el dolor por haber llevado a Jesús a ese madero, y uno se quebranta delante de Dios. Y ella lloraba. ¿Por qué el fariseo no lloraba? Porque él no era consciente de eso. Es más, él se sentía hasta más grande que Dios. Pero la persona bienaventurada es la que llora por su propio pecado. Número 2, la que llora por los pecados de otros. Amén. Cuando Jesús entró en Jerusalén y miró la ciudad, dice que al ver la ciudad lloró sobre ella y dijo: oh, si tú conocieses en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Cuando una persona ve la maldad que hay en el mundo, su corazón se quebranta y no solo llora por su pecado, sino por el pecado de aquellos que viven lejos de la presencia de Dios. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Número 3, cuando dice los que lloran, también se refieren a los que lloran por ser fieles a Dios, por causa del Evangelio. Porque cuando usted le quiere servir a Dios en este camino, usted va a derramar lágrimas. El propio Jesús derramó lágrimas. Pablo decía que le había servido a Dios con muchas lágrimas. Y cuando hablaba de Timoteo decía: deseo verte al acordarme de tus lágrimas. David en el desierto derramó muchas lágrimas, porque la palabra dice que no solo nos es concedido creer en Cristo, sino el padecer por Cristo. Amén. Por eso dice: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Vamos a la tercera bienaventuranza. Estamos ahí en Mateo capítulo 5. La tercera
bienaventuranza. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Y es la que aparece en el versículo 5. Léanla conmigo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Esta bienaventuranza le podemos llamar la bienaventuranza de la vida bajo el control de Dios. Repito, la bienaventuranza de la vida que vive sometida al control de Dios. Si hay algo difícil de someter, es el carácter en las personas. Nosotros como que no queremos que nadie nos dirija, que nadie nos controle. Amén. Pero el Señor dice, bienaventurada la vida que se vive bajo el control de Dios. ¿Qué es la mansedumbre? La palabra mansedumbre del original griego significa fuerza bajo control. Amén. Y se refiere a una persona no que se controla a sí mismo, porque hermano, uno sin Dios no puede controlarse a sí mismo. Alejandro Magno, el gran conquistador griego, una vez le entró una ira tan fuerte que le enterró una lanza a su mejor amigo. La mejor persona tiene un ataque de ira explosiva y puede cometer una locura, pero cuando uno está sometido al control de Dios, hermano, el Espíritu Santo toma las riendas de la vida de uno y le ayuda a vivir una vida bajo control. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Bienaventurados los que viven una vida bajo el control de Dios y no bajo el control de sus propias emociones. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Quiero que vaya conmigo a Lucas. Lucas, el capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Vamos a leer la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la última semana del ministerio de Jesús. Leamos desde el versículo 29 en adelante. Aconteció que llegando cerca de Betfagé, léanlo conmigo, y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si os preguntaren por qué lo desatáis, responderéis: porque el Señor lo necesita. Este pollino, hermano, nos es un gran ejemplo de la mansedumbre. Ese pollino, ¿cómo estaba? Atado, sujeto. La persona mansa se sujeta a la ley de Dios, a la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 32? No seáis como el mulo o como el caballo sin entendimiento, que hay que sujetarlo con un cabestro, con un freno. Amén. ¿Y qué dice Oseas? Con cuerdas de amor te atraje. Este pollino estaba sujeto, y la persona que ama a Dios se sujeta a la palabra, se sujeta a las normas de Dios, se sujeta a la autoridad de Dios. La persona que no, hermano, que no vive en el Espíritu, le cuesta someterse, le cuesta obedecer. Por eso el mundo va de mal en peor, porque la gente no se somete a Dios, no se somete a la palabra. Pero Dios quiere personas mansas. ¿Qué dijo el Señor? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermano, la mansedumbre siempre está unida a la humildad. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Una persona mansa. Hoy en día la palabra mansedumbre es como sinónimo de tonto, de bobo, o que no reclama sus derechos. No, manso es la persona que aún teniendo la razón, muchas veces agacha la cabeza. Manso es la persona que aún sabiendo que lo pisotean, sabe que Dios lo va a defender. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Mire, y esa mansedumbre
solamente se obtiene en el taller del maestro. Porque todos nosotros sabemos la clase de personas que hemos sido y cómo hemos reaccionado, el carácter. Pero gloria a Dios que hoy lo que se nota en nosotros es el carácter de Cristo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Mire, una de las personas que según la Biblia, llegó a ser la persona más mansa del Antiguo Testamento, ¿sabe quién fue? Moisés. Pero Moisés no era así de manso. Moisés llegó a matar a una persona en un ataque de ira. Mató a un egipcio. Amén. Vamos a mirar en Éxodo, libro de Éxodo, y mientras lo busca va alabando al Señor. Éxodo, gloria a Dios. Éxodo, el capítulo 2, versículo 11, hasta el versículo 14. En aquellos días, léanlo conmigo, sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mire, este era el hombre que iba a libertar al pueblo, que resolvía sus asuntos con la espada, a golpe, con su carácter. Amén. Y cuando él mata al egipcio, dice la palabra que lo escondió en la arena. Pero hermano, no hay nada que se pueda esconder de la presencia de Dios. Amén. Porque al otro día, nos dice la palabra, salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea, ayer él había matado a alguien, pero ahora ve que 2 están peleando y los quiere corregir. Así hay personas que quieren enseñarle a otros lo que ellos no viven. Amén. Porque no hay mansedumbre en sus corazones. Y entonces le dijo uno de ellos: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de estas cosas, procuró matar a Moisés. Y Moisés huyó de delante de Faraón. Amén. Al desierto de Madián. ¿Sabe cuántos años se pasó Moisés en el desierto? 40 años. Y en esos 40 años Dios lo perfeccionó, lo pulió y le dio la clase de mansedumbre que solo viene de la mano del Dios de los cielos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? Mire, vamos a ir al libro de Números rápido, dele hacia adelante. Números, capítulo 12. Hermano, a veces Dios permite situaciones en nuestra vida para desarrollar el carácter de Cristo, para que nosotros no reaccionemos en nuestra fuerza y en nuestra carne, sino que le pidamos a Dios la forma como vamos a enfrentar ese problema. Libro de Números capítulo 12. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Léalo conmigo, del verso 1, 2 y 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Cusita significa que era de tez oscura, que era prácticamente de raza negra. Y entonces murmuraron contra él, o de tez oscura, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Todo lo que uno hable contra alguien, contra un siervo de Dios, llega a los oídos de Dios. Amén. Y lo oyó Dios. Y el versículo 3, por eso le estoy hablando de la mansedumbre. Lean el 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había
sobre la faz de la tierra. Hermanos, ¿cómo adquirió Moisés tal mansedumbre? De la noche a la mañana, no, hermano. Fue el trato de Dios con él en el desierto. Ese proceso, esas lágrimas, ese dolor, lo hicieron un hombre manso y apto para poder guiar el rebaño del Señor. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Por eso el Señor dice, bienaventurados los mansos. Ustedes notan que todos los que han querido resolver los problemas de la tierra con la espada, a espada han perecido. Chávez se creía que iba a devorar el mundo y desapareció. Amén. Y oímos de personas que formaron grupos guerrilleros. Los grupos guerrilleros en Colombia, ¿sabe quién los formó? Un cura llamado Camilo Torres, a quien le llamaban el cura guerrillero. Jesús dijo que los que tomen espada, a espada perecerán. Amén. Fidel Castro creyó que iba a resolver los problemas del mundo. Stalin, y mire cómo terminaron. Bienaventurados los mansos. Cuando Nelson Mandela estuvo preso en una cárcel porque él se convirtió, él era metodista, era evangélico, aún los guardias que lo cuidaban le tenían miedo. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre que aprendió a dejar la violencia que practicó en el principio y a confiar en que Dios se iba a encargar de pelear su batalla, de resolver sus problemas. Bienaventurado la persona que es capaz de permitirle a Dios que pelee su causa. ¿Cuántos pueden bendecir al que vive para siempre? ¿Cuántos le adoramos a su nombre? Quiero que miremos algunos versículos que hablan de la mansedumbre. Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25, lo van leyendo en voz alta conmigo. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Léanlo conmigo. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene ¿qué? Rienda. ¿Qué hizo Jesús cuando le trajeron el pollino? Se montó sobre él. Y cuando tú y yo tenemos a Cristo en lo más alto de nuestra vida, somos personas que reflejamos el carácter de Cristo. El pollino no iba mostrándose él, hermano. El pollino, cuando entró a Jerusalén, dice que la gente cortaban las ramas y tiraban los mantos, pero no se lo tiraban al pollino. Era aquel que iba sentado sobre el pollino. Cuando la gente reconoce algo en nosotros, no es por nosotros, es por aquel que mora en nosotros. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Por eso a Cristo hay que ponerlo en lo más alto de nuestra vida, para que viendo nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria en esta tarde? Amén. Y dice que la persona que es capaz de controlarse a sí mismo es, amén, la persona que no es capaz de controlarse a sí mismo es como una ciudad derribada y sin muro. Una persona que todo vicio lo llama. Una persona que solamente ve el pecado y corre detrás de él. Una persona que se enreda. Una persona iracunda. Una persona que no tiene el control y que se reacciona violentamente. Es como una ciudad que no tiene murallas. Amén. Y Proverbios capítulo 16. Dele hacia atrás, Proverbios. Proverbios capítulo 16, el versículo 32. ¿Ya lo tiene? Léanlo conmigo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Oiga bien, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. Una persona que tiene autocontrol o que está bajo el control de Dios es mucho más fuerte que aquel que es capaz de controlar una ciudad, pero luego no se puede controlar a sí mismo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Vamos ahora nuevamente a Mateo capítulo 5. Vamos a la cuarta bienaventuranza.
¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por su palabra? Mateo, el capítulo 5. Mateo, vamos a leer el versículo 7. Mateo 5, el versículo 7. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Mateo 5, 7. Vayan leyéndolo conmigo para que así todos participemos. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia es uno de los atributos de Dios. La misericordia en hebreo se conoce como la Gesed, y en griego es el emón. ¿Qué es misericordia? Misericordia significa ponerse en el lugar de los demás. Amén. Bienaventurados los que se ponen en el lugar de otro. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué nosotros estamos adorando a Jesús en esta tarde? Porque Él se puso en el lugar nuestro. ¿Cuál era el lugar nuestro? La cruz. Amén. Pero Él se puso en nuestro lugar. Amén. Entonces, cuando la Biblia habla de los misericordiosos, habla de aquellos que sienten compasión por otro. ¿Quién sabe qué significa la palabra compasión? Significa condolerse con el mismo dolor de otro. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Es lo que llamamos empatía o simpatía. Sea bendecido el nombre maravilloso del Señor. Entonces, una persona misericordiosa es una persona que se pone en el lugar de los demás. Hay un versículo en la Biblia que yo quiero que lo leamos. Está en Santiago capítulo 2, versículo 13, y dice, yo me lo sé, pero quiero que lo leamos. Santiago capítulo 2, versículo 13. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Santiago 2, 13. Léanlo conmigo. Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué tremendo versículo. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Hermano, no es suficiente el que uno tenga la verdad. Tiene que tener misericordia. Amén. No es suficiente el tener la verdad. Hay que tener misericordia. Quiero que miremos Proverbios 16:6. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16:6. ¿Qué dice? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dice con misericordia y verdad. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 8, cuando aquellos hombres trajeron a esa mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. ¿Verdad que, y valga la redundancia, verdad que era verdad? Que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Pero las personas que la traían tenían la verdad, pero no tenían misericordia, porque la querían matar. Jesús no vino a matar a los pecadores, vino a matar el pecado. Amén. Jesús mata al pecado, pero salva al pecador. Es como el médico que no mata al enfermo, sino la enfermedad. Amén. Entonces, cuando uno recibe esta cristomicina, esta bibliomicina, mata el orgullo, mata la soberbia, mata el pecado, pero vivifica al pecador, lo transforma, lo cambia. Y uno, como ha recibido misericordia, tiene misericordia. Uno, como ha sido perdonado, uno perdona. Como ha sido amado, uno ama.
¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a mirar la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10. Bendice alma mía al Señor. Gloria al que vive por los siglos. En Lucas, el capítulo 10. Glorificado el nombre maravilloso del Señor. Lucas, el capítulo 10, versículo del 30 en adelante. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El sacerdote era la persona que hacía puente entre Dios y los hombres. Se supone que él tenía que tener misericordia, pero ¿qué sucede? Que él dijo: a lo mejor está muerto. Y en la ley, si un sacerdote tocaba un muerto, no podía ir a hacer su ceremonia. O sea, para él era más importante su religiosidad y su ceremonia que la vida de esa persona. El levita era el aspirante a sacerdote. A lo mejor el levita dijo: es una trampa, se está haciendo el muerto. Pero el buen samaritano, que representa a Cristo, que el que estaba caído era un judío, pero que Cristo no es un Cristo racial ni de color, sino el Cristo de todos, tanto de judíos como de samaritanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en él no hay griego ni judío, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Cuando le damos a Dios la gloria. Cuando lo vio, él no se lo pensó. Él no dijo: bueno, a lo mejor es una trampa, porque en aquellos tiempos, a veces los ladrones, había uno que se hacía el muerto y cuando alguien llegaba le caían los demás. Pero él no pensó eso. Él pensó en lo que él podía hacer por esa vida. Eso es lo que hizo Cristo. Por eso tú estás aquí en esta tarde. Por eso yo estoy aquí en esta tarde. ¿Cuántos podemos bendecir al Señor? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No es suficiente uno tener la verdad, tiene que tener misericordia. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Vamos a la sexta bienaventuranza. Sea bendito el nombre maravilloso del Señor. Mateo, el capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice? Bienaventurados los de limpio corazón. Esto es muy importante, hermano. Amén. Cuando uno viene a Cristo, el Señor cambia todas las formas de la vida de uno. Uno se viste de manera decorosa. Uno vive una vida de rectitud y de integridad. Amén. Pero sobre todo, uno tiene un corazón limpio. Cuando yo estudio la Biblia, a veces no le digo todas las palabras porque a lo mejor usted no va a entender, pero alguna le diré. La palabra limpio en griego es kataros y significa varias cosas. Número uno, cuando dice limpio en el idioma original, habla de una ropa a la cual se le ha quitado la suciedad. Recuerda lo que decía David: lávame y seré limpio. Lávame más y más de mi maldad. Purifícame. Amén. Recuerdo cuando yo era niño, que yo crecí cerca de un río, y en aquellos tiempos se lavaba la ropa al lado del río y se extendía allí. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo ver a mi madre tan pequeño, alguna noción, y a otras personas ya cuando crecí, cómo tomaba la ropa y la golpeaba para sacarle la suciedad, porque ahí no teníamos estos artilugios que hay ahora. Ahí se lavaba así,
Amén. Eso es lo que David decía: lávame hasta que no quede una pizca de suciedad. Entonces, limpio es una persona que ha lavado sus ropas. Número 2, limpio también significa el trigo, en griego, el trigo que se ha limpiado de paja. Amén. Número 3, limpio también significa un ejército que se ha limpiado de cobardes y que solo queda un grupo selecto. Número 4, limpio también significa una leche que no está mezclada, o un vino o una leche que no está adulterada. Entonces, cuando dice los de limpio corazón, se refiere a personas que transparentes. Amén. Que no hay mezcla, que no hay malas motivaciones, que no hay nada oculto, que cuando hacen algo lo hacen para la gloria de Dios. Que cuando, hermano, la Biblia dice que si alguno predica, si alguno canta, si alguno hace algo, lo hace para aquí, para la gloria de Dios. Nunca tenemos que hacer nada con ninguna motivación que no sea la gloria de Dios. Usted recuerda cuando Jesús se puso a mirar a los que daban las ofrendas, ¿verdad? Y los ricos, dice que echaban de lo que les sobraba y daban sus ofrendas. ¿Para qué? Para ser visto de los hombres. Y él dijo: ya tienen su recompensa. Pero había una viuda que tomó de lo poco que le quedaba, lo último que tenía, y lo dio. Y el Señor dijo: dio más que todos. Amén. Porque lo hizo con un corazón sin malas motivaciones. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? Mire, muchas veces hay personas que pueden hacer algo bueno con una mala motivación. ¿Qué dijo el Señor de los fariseos? Dijo: hacen sus obras ¿para qué? Para ser vistos de los hombres. Y os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón. En aquellos tiempos, los fariseos, cuando iban a comer, no se comían absolutamente nada. Si usted les daba algo para beber, primero lo colaban, porque querían saber si era vino, si tenía algún mosquito, porque el mosquito estaba considerado como algo inmundo. Entonces ellos no se tomaban un mosquito para no contaminarse. Pero ¿qué les dijo Jesús? Ay de vosotros, hipócritas, porque coláis el mosquito y os tragáis el camello. Amén. ¿Cuánto pueden bendecir al Señor? ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces, lo que uno hace, hermano, siempre tiene que hacerlo. Uno viene a la iglesia y uno viene para la gloria de Dios. Uno alaba y uno alaba para la gloria de Dios. Todo lo que uno haga para la gloria de Dios, porque eso significa que uno lo hace con una buena motivación. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Una persona que era un hombre de limpio corazón. Gloria al que vive para siempre. Hechos capítulo 4, versículo del 32 al 37. Ya la tienen. Léanlo conmigo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José,
a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este hombre actuó con un corazón limpio, transparente. Pero mire el corazón falso de estas dos personas que vamos a mirar ahora, Ananías y Zafira. Hechos 5, pero cierto hombre, verso 1 en adelante, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, hizo lo mismo que Bernabé, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, eran socios en la mentira. Ananías era igual que Zafira, y Zafira igual que Ananías. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y miren lo que le pregunta el apóstol Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti. O sea, le dice, pero si usted se hubiera podido quedar con su terreno, con su heredad. Pero resulta que lo vendió y trajo una parte y dijo que eso era todo, y se embolsilló el resto. Amén. Y dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Oiga bien, verso 4. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Se murió, hermano. Amén. Por eso hay mucha gente muerta espiritualmente en las iglesias, por ese corazón doble y falsario, y por una vida de hipocresía. Amén. Y levantándose los jóvenes, la envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ahora entra doña Zafira. Amén. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Se pusieron de acuerdo para la mentira. Amén. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Los dos engañadores terminaron muertos. Bienaventurados los de corazón limpio. Bienaventurados los que no tienen malas motivaciones. Bienaventurados aquellos que ponen la cruz de Cristo en lo más alto, y hagan lo que hagan, lo hacen para la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Amén. Que Dios nos dé un corazón limpio, un corazón transparente, puro. Que cuando le digamos, hermano, Dios te bendiga, sea de todo corazón. Amén. ¿Cuántas personas hay, hermano, que hablan por detrás de los hijos de Dios lo peor que usted se puede imaginar? Pero cuando lo ven a uno, Dios lo bendiga, siervo. Qué pena, hermano. Qué tristeza, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios, hermano? Vamos otra vez. Vamos a ir terminando en Mateo capítulo 5. Vamos a ir con las 2 últimas bienaventuranzas. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 9. Léanlo conmigo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados
hijos de Dios. ¿Sabe quién es un pacificador? Uno que reconcilia a dos o más que se están peleando. Uno que siembra la paz entre los que están en guerra. Ese es un pacificador. Amén. Y el Señor dice: bienaventurados los pacificadores. Cuando el pródigo regresó y quería volver a los brazos de su padre, ¿qué hizo el hermano mayor? Empezó a pelearse con su padre y empezó a sacar todas las faltas de su hermano. Pero ¿qué hizo su padre? Actuó como pacificador. Le dijo: tu hermano era muerto, pero ha sido recuperado y hallado. El pacificador es el que siembra la paz donde hay guerra. Bienaventurados los pacificadores. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y vamos a terminar con el versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Le voy a aclarar este versículo, porque usted dice: pero ¿por qué el Señor dijo los que padecen persecución por causa de la justicia? Amén. Y sigue diciendo en el 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mire, hermano, en los primeros siglos, se lo explico rápidamente, ser cristiano no era tarea fácil. Una persona que se hacía cristiano se echaba enemigo a todo el mundo de sus días prácticamente. Número uno, por ejemplo, imagínese un cristiano que era carpintero y le daban un empleo para construir un templo pagano. Desde luego que él se negaba, pero se echaba de enemigo a toda la sociedad. Otro que era mampostero y le decían: queremos que hagas una imagen de la diosa Cibeles o de Esculapio, el dios de la medicina. ¿Usted qué cree que haría ese cristiano? Diría que no, pero automáticamente se echaba de enemigo a la sociedad. No era fácil ser cristiano. Amén. A veces iban a inaugurar un templo y la comida con que comían primero la ofrecían a los ídolos o a los demonios. ¿Usted qué cree que haría ese cristiano? Entonces no era fácil ser cristiano. Había que pagar un precio. Amén. Entonces la gente que se convertía, muchas veces, si se convertía a Cristo, la familia lo repudiaba y le daban con la puerta en las narices. Así que ser cristiano no era nada fácil. Ustedes han leído Juan capítulo 9, de aquel ciego que prácticamente se convirtió y hasta lo expulsaron de la sinagoga. Y el Señor le estaba diciendo: mire, van a venir un momento en que ustedes van a ser perseguidos por causa de mi nombre, y cualquiera que les mate va a creer que le rinde culto a Dios. Hermano, a veces se convertía uno en la familia y lo expulsaba. Se convertía el esposo y la esposa lo abandonaba. Se convertía ella y él lo abandonaba. Entonces ser cristiano no era nada fácil. Jesús dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. He venido para traer espada, y ahora en una misma casa estarán divididos el suegro contra la nuera, el hijo contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Padres se levantarían contra hijos e hijos contra padres por causa del evangelio. Amén. Entonces esta bienaventuranza la podemos definir como la bienaventuranza del padecer por Cristo, porque a nosotros no solo nos es concedido el creer en Cristo, sino el padecer por Cristo. Y es necesario que a través de muchos padecimientos obtengamos la corona de gloria. Amén. ¿Cuántos cristianos por causa de Cristo eran vituperados, eran calumniados,
como su Señor. Amén. Algunos eran martirizados y eso hizo que muchos se apartaran, pero gloria a Dios que los que eran fieles, hermanos, se afirmaron, permanecieron, y el Señor les llama bienaventurado y dice: cuando digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, gozaos y alegraos. Figúrese que los cristianos celebraban la Santa Cena y por allá se comentaban que eran caníbales, porque se decía que tenían un rito, que se comían el cuerpo y se bebían la sangre de alguien, porque el que no conoce a Cristo no entiende. Ellos celebraban la comida del ágape, que era una comida donde los hermanos traían cada uno algo y celebraban la comida del ágape, y se decía por allá que se unían y celebraban orgías sexuales. O sea, se decía una cantidad de basura contra ellos. Pero el Señor dice: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos. Hermanos, que Dios nos ayude a ser bienaventurados, que Dios nos ayude a tener un corazón limpio, que Dios nos ayude a ser misericordiosos, que el Señor nos ayude a ser fieles, que el Señor nos ayude, aleluya, a tener un corazón contrito y humillado, porque el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Que no se endurezca nuestro corazón, que ocurra lo que ocurra, sigamos fieles al Señor, porque dice la palabra que los de corazón recto y limpio, ellos verán a Dios. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? A Esteban lo apedrearon y lo mataron, pero aunque él moría, él decía: veo los cielos abiertos y veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. No importa lo que puedan hablar, decir, no importa que el mundo te odie y te persiga, sobre ti, si eres fiel, los cielos se abrirán y la gloria del Señor nacerá sobre ti. Ponte en pie y dale gloria a Dios en esta tarde. Padre, te adoramos. Levante sus manos. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Dios, por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a ser bienaventurados, a ser fieles, a amarte en espíritu y en verdad, a no volver atrás. Ayúdanos a tener un corazón contrito y humillado. Danos el corazón de Cristo. Dígale: Señor, dame el corazón de Jesús. Dame un corazón conforme al tuyo, Señor. Dígale: Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto.